Dios les bendiga. Soy Sonia Montero Sánchez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pertenezco al grupo 5 y estamos en la carrera de Geografía para Educadores. El tema a tratar es la hidrografía y dentro de esta los ríos. La palabra hidrografía tiene su forma en lo que es el origen griego, que quiere decir trazado o dibujo, que se refiere al dibujo de los mares, ríos, lagos, lagunas, entre otras corrientes. La hidrografía es la rama de la geografía física que estudia los mares, ríos, océanos, como ya había dicho, entre otras cosas, de un país o de una nación. Un río es una corriente de agua dulce, la cual tiene mucha importancia para los seres humanos y desemboca en los arroyos, ríos u otras corrientes. Podemos ver que los ríos eran utilizados como asentamiento para las personas establecer su vivienda en la antigüedad y tener los beneficios de este, tomándolo también como un parámetro o como una separación en los momentos de rivalidades. Tenemos en esta imagen las partes que conforman un río. Tenemos la parte media o curso medio, que es donde desemboca el río y es considerado como delta, y tenemos lo que es la parte superior, que es considerado como el nacimiento o inicio de un río, donde están las montañas. En esta parte media podemos ver que se encuentra el meandro, que sale siendo forma de para representar el recorrido que hace un río, y en cuando se separa forma media luna de un río. Soy Miguelina Pérez Pineda, y voy a hablar de las características de los ríos. Una de las características que tienen los ríos es que cuando el agua de la lluvia escurre superficialmente sobre un terreno y se forma lo que es un escurrimiento permanente o efímero. También se da cuando el agua escurre a través de las capa superficial del terreno y forma lo que es el escurrimiento superficial. También se da cuando filtra el agua, se origina lo que es se origina lo que es el agua subterránea, y eso dura mucho tiempo para que aparezca en la superficie, y se forman a través de lo que son los manantiales y los escurrimientos subterráneos. También se da por precipitación, que cuando el agua cae directamente sobre la superficie. Podemos también observar lo que es la importancia de los ríos para los seres vivos. Entre la importancia de los ríos que tenemos, nos sirve de medio de comunicación y de transporte. También la podemos utilizar en represas, que nos sirve para almacenar agua, minimizar lo que son las inundaciones y para la producción de energía eléctrica. También podemos almacenar en el hogar, la necesitamos para los trabajos domésticos, para el renglón económico, entre otras cosas. La cuenca hidrológica y una depresión del relieve terrestre, las aguas escurren por efecto de gravedad desde la parte alta hasta la parte más baja, y las elevaciones y montañas marcan los límites o parteaguas. Una cuenca está compuesta por el cauce, que es el río, que es el canal que ocupa la corriente, mientras que el lecho corresponde a la estructura rocosa. También tenemos el valle, que es la parte más baja de la cuenca y normalmente es de mayor tamaño que el cauce. También tenemos el curso de río, que se divide en curso alto, curso medio y curso bajo. También tenemos las corrientes tributarias o afluentes, que son las corrientes que alimentan al cauce principal. El caudal o gasto es el volumen de agua que lleva un río. Este se mide en metro cúbico por segundo, y un metro cúbico equivale a 1000 litros de aguas. En la siguiente imagen podemos observar un ejemplo de un tipo de cuenca hidrológica. Aquí podemos observar los parteaguas o divisores de las aguas, esa parte de arriba, que se ven como montañosa. También tenemos el valle, que es el que se ve ahí en forma de U. Tenemos aquí el cauce de la corriente principal, ese que se ve ahí, el grande. Tenemos las corrientes tributarias, que son esos pequeños ríos que se ven, que alimentan el cauce principal, y el lecho, que es la desembocadura. La evolución de una cuenca hidrológica se refiere a la edad geológica y al grado de erupción. El concepto se corresponde
al proceso erosivo que una corriente con sus tributarios provocan a una cuenca hidrográfica. Este proceso se divide en 3 etapas. La primera etapa es la juventud, donde la cuenca tiene una gran actividad erosiva, tanto en el cauce como en el lecho y en las laderas. Adquiere, aquí en la figura 5.13 podemos observar que adquiere el valle una forma de V cerrada. Tiene pocos tributarios y aquí existen grandes cascadas que se utilizan para deportes acuáticos. Seguimos con la siguiente etapa, que es la madurez. La erosión del lecho de este río es menor que las laderas. Por eso adquiere la forma de una V abierta. Se ve en la figura 5.14. También tiene lagos de media luna y se utiliza para la navegación de poco tonelaje y para la producción hidráulica. Ya en la última etapa, que es la etapa de la senitud, una cuenca senil, es el valle es mucho más ancho que profundo. Se observa en la figura 5.15. También la llanura es grande y existen pocos tributarios, aunque caudalosos. Se utiliza para la navegación de buques de alto tonelaje y para crear puertos. Mi nombre es Sonia Cabrera, les voy a hablar sobre las vertientes. Una vertiente consiste en la desembocadura de varias cuencas juntas. Existen varias vertientes, entre ellas abiertas exorreicas y cerradas endorreicas, como las imágenes que estamos observando en este momento. Esta es una imagen que representa la desembocadura de varias cuencas juntas en una misma vertiente abierta. Las vertientes del interior del continente se denominan vertientes cerradas. Ejemplo de esta es el mar Caspio y Aral. Y otro ejemplo en América es el río Nasa, que también se considera una vertiente cerrada. Existen diferentes formas de desembocadura. Está la forma de estuario, que tiene forma de embudo y se produce por el contacto amplio entre el río y el mar. Ejemplo de este tipo de desembocadura es el río Paraná y Uruguay, que desembocan en el Mar del Norte. También tenemos el tipo de desembocadura en forma de delta, que si lo observamos desde una altura, tiene un parecido a un triángulo. Este está compuesto por varios brazos de agua y ejemplo de este tipo de desembocadura es el río Nilo en África, el Amazonas y el Mississippi en América. También tenemos otra forma de desembocadura, que es la forma de barra. Esta se forma debido a los residuos erosivos de las rocas sedimentarias, la velocidad lenta del curso del río y la inundación, provocando que algunos ríos se dividan entre varios brazos, pero submarinos. También tenemos la desembocadura que tiene forma de ría. Esta ocurre cuando porciones del litoral, se hunden en el mar, invadiendo los antiguos cauces. Un ejemplo de este tipo de desembocadura es el río Porto do Cabo en la costa de Portugal y la península ibérica. Mi nombre es Carmen y vamos a hablar de los ríos principales. Vamos a hablar del río Nilo, que nace en África. Nace en el lago Victoria con una longitud de 6.671 kilómetros y su cuenca es de 2.867 millones de kilómetros.
recorre de sur a norte los países de Kenia, Uganda, Tanzania y Ruanda y desemboca en el mar Mediterráneo en la costa de Egipto. Este río es reconocido por su historia, ya que a sus orillas nace una de las civilizaciones más importantes del mundo, la civilización egipcia. El río Amazonas en América del Sur, este recorre uno de los ecosistemas más importantes del mundo, las selvas amazónicas. Tiene una longitud de 6.276 kilómetros y su cuenca es de 7 millones de kilómetros. Nace en la cordillera de los Andes y desemboca recorriendo los países de Colombia, Perú y Ecuador. Nace en Perú y desemboca en la costa del Océano Atlántico en Brasil. También tenemos que este río tiene su principal actividad es la pesca y el corte de madera. También tenemos el río Kiang en Asia. Este río alimenta una de las presas más grandes del mundo, que es la presa de Tres Gargantas. Suple el 40% de las aguas de ese territorio y nace en la meseta del Tíbet, desembocando en el mar Mediterráneo, en el mar oriental de China. Tenemos también el río Borga, que tiene una longitud de 3.551 kilómetros, con una cuenca de 1.360.000 kilómetros. Nace en la meseta del Valdai y desemboca en el mar Caspio. Este río es utilizado como medio turístico y tiene grandes yacimientos de petróleo, utilizado mucho para la industria, también sus aguas. Tenemos el río Murray o Darling, que nace en los Alpes australianos, en el monte Kosciuszko y desemboca en la bahía Victor, cerca de Adelaida. En las siguientes imágenes podemos ver cada uno de los ríos, de los principales ríos y cómo su longitud y su cuenca. En la gráfica azul, que es la longitud, y esos puntitos verdes, podemos ver que nos marca las cuencas que este recorre. Aquí podemos ver cada uno de ellos y en las siguientes imágenes vamos a ver los 5 principales ríos del mundo. Aquí tenemos el río Nilo, que como le dije tiene su gran historia, el Amazonas, el río Yangtze, el río Borja y el río Darling. Muchísimas gracias.